Bienvenido al primer capítulo del podcast No eres la única, un espacio donde encontrarás relatos de mujeres que en algún momento sintieron lo mismo que quizás tú estás sintiendo hoy. Mi deseo es que al escuchar estas voces te reconozcas, te sientas acompañada y recuerdes que no eres la única. En el episodio de hoy hablaremos de la superación de los atracones y la mejora de la relación con la comida, el cuerpo y el ejercicio. Y en la entrevista de hoy eh, voy a entrevistar a una querida ex paciente que no veo hace mucho tiempo y que aprendió mucho de sí misma y mejoró mucho su relación con la comida, el ejercicio y el deporte. Bueno, Anto, ¿cómo estás? Muy bien, Maca, ¿tú cómo estás? Yo bien, gracias. Bueno, como te comentaba, estoy pasando unos días en Estados Unidos, así que acá es más temprano que en Chile. Eh, Estamos con un desfase importante. sí, pero bueno, aprovechando la mañana acá y tú en la tarde, de un Exacto, sábado. sí, yo ya estoy, ¿cómo se llama? Yo ya estoy almorzada, estoy ya como con mi día y mi mañana ya lista, y tú estás recién empezando prácticamente. Claro, sí, y empezando el día con el primer capítulo de mi querido podcast. Súper. Bueno, Anto, cuéntanos primero, ¿te acuerdas más o menos cómo llegaste a terapia? ¿Qué fue lo que más te preocupaba en ese momento? Sí, bueno, yo el 2022 estaba pasando por un periodo súper fuerte emocionalmente, yo diría, porque estaba lidiando con mi imagen corporal, o Mm, sea, tratando de sentirme cómoda con mi cuerpo. Y para mí en ese momento el sentirme cómoda con mi cuerpo era tener cierto tipo de imagen, pesar cierta cantidad de kilos, verme de mm, cierta forma. Entonces yo estaba tratando de tener una alimentación balanceada o tratando de lo que yo creía que era nutrirse bien y eso me llevaba a ser súper restrictiva con mi comida. Entonces, frente a diferentes emociones, como podía ser, no sé, estar un poco más estresada, un poco más triste, enojada, yo trataba de bajar todas esas emociones o ocultarlas mediante la comida. mm, Y eso se transformó en atracones que en algún momento yo me sentí totalmente sin control sobre mí misma. O sea, yo se lo dije muchas veces a la Maca, yo me sentía como una drogadicta. mm, Y yo me sentía desesperada básicamente porque yo decía, ¿cómo no voy a poder controlar lo que como? Era como que yo entraba en un estado de trance y era otra persona y era capaz de comerme el refrigerador completo, sintiéndome súper mal física y emocionalmente después, porque una cosa es que, claro, tu estómago queda saturado, eso te hace sentir mal físicamente, pero emocionalmente era lo peor, o sea, sentirse... em, tan decepcionada, tan enojada, tan frustrada con uno mismo, porque en el fondo no tenía autocontrol. mm, Entonces ya cuando en algún momento yo ya estaba en mi límite, empecé a buscar por internet especialistas en este tema y llegué a la Maca. Y me acuerdo que te escribí en tu página web. sí, Era como, ¿por qué necesitas como ayuda? ¿Qué te está llevando como a solicitar atención psicológica? Y yo ahí me explayé, recuerdo haberlo escrito el mensaje, no sé, muy temprano en la mañana, pero lo escribí como súper frustrada, o sea, yo ya mm, estaba sintiendo que en realidad ya no tenía control sobre mí. mm, Y me acuerdo que tú me hablaste y empezamos la terapia. Y fue, bueno, ahí fue heavy porque en realidad es exponerte con mm, un desconocido en el fondo, mm, contarle cosas que te dan vergüenza, porque mm, en ese momento yo no le andaba contando a todo el mundo que, claro, o sea, ellos me veían comer, no sé, pues fuera súper saludable, súper balanceado, y yo por dentro, o sea, era como que yo me tragaba la vida y después de eso me sentía súper mal conmigo, me miraba al espejo, no estaba contenta con lo que veía. Eso me llevaba a querer volver a comer sano y después veía un chocolate y se me desbalanceaba todo mm, y fue un periodo súper heavy. Entonces, contar esas cosas es fuerte, es desnudarte en el fondo frente a un desconocido sí. y que yo sé que en el fondo hay mucha gente que pasa por esto, pero uno no lo cuenta. Entonces te Mm. sientes muy sola en el proceso.
Sí. Y te acordás ahí, que me acuerdo que después de la primera sesión te acordás ahí mucho de esto. Como lo primero que te, o sea, como algo que te dije en la primera sesión, te acordás que tú dijiste como, wow, como me alivió mucho eso. Ah, sí, me explicaste las causas en el fondo de los atracones. Mm, Habían como causas fisiológicas, causas emocionales, me acuerdo, pero fue tan cuático porque yo sí, de verdad pensaba que estaba loca. O sea, sí, había una parte de mí que se sentía drogadicta. O sea, yo decía, yo hago lo mismo que hace un drogadicto quizás con las drogas, no sé, cocaína, qué sé yo, y yo lo estoy haciendo con la comida. O sea, mm, eso estoy haciendo lo mismo. Entonces, cuando tú llegaste y me explicaste en la primera sesión que esto tenía una causa, una razón de ser, que yo no estaba loca, que eran cosas que tenían su explicación, para mí fue un alivio impresionante. O sea, yo recuerdo esa primera sesión como la más importante para mí, porque fue la que me dio en el fondo la tranquilidad de que, oye, ok, esto pasa, mm. tiene en el fondo causas y vamos a irlo trabajando. Claro, y Y fue para mí un cambio. no es que sea poca fuerza de voluntad o que tú estés loca o que en verdad es porque, no sé, es culpa tuya, digamos. Claro, sí, porque, bueno, lo que tú dices, o sea, en el fondo uno dice, ¿cómo no voy a poder controlarme? ¿Cómo tengo tan poca voluntad? ¿Cómo no voy a poder elegir lo que meto a mi boca? En el fondo, Claro. eh, y satanizando también los alimentos, porque Mm, bueno, hoy en día, después de todo el trabajo que nosotras hicimos, yo no veo tan mal, en el fondo, a los alimentos. Yo no los categorizo en buenos y malos. Para mí son mm, comida. Y me acuerdo también perfectamente de que una de las primeras cosas que tú me hiciste trabajar fue como, ya, ¿qué te gusta? ¿El chocolate? Tengo un chocolate en la casa. Y yo para ujú. mí era como, no sé, o sea, súper loco pensar como, ¿cómo voy a tener lo que me desencadena el atracón al lado mío? Y Claro, era como tratar de ir cambiando la forma en la que ves los alimentos, a mí me ayudó muchísimo. claro. Y no sé si podéis contar un poco, por ejemplo, como cómo esto se fue formando, como esto de los atracones en relación a como, ¿te acuerdas que tú me contabas que ibas con algunos, que fuiste, había ido antes con algunos nutricionistas, que Sí, te dieron unas pautas? No sé si podéis contar un poco cómo tu experiencia claro. con eso. Mira, estuve recordando que en realidad, como ya te había contado a ti, yo desde muy chica estuve en tratamiento para el peso, en el fondo. Mm, Yo recuerdo que la primera vez debo haber tenido 12 años cuando me llevaron al doctor y el doctor fue como, ya, estás en sobrepeso, así que vamos a hacer una pauta, pautas súper restrictivas que quitaban todos los carbohidratos, em, fuera los dulces, los chocolates, el pan, qué sé mm, yo. Y todo eso como, esto no es bueno para ti, esto sí, harta lechuga, harta verdura, qué sé yo, fruta, pero todo lo demás no, eso te hace mal. Entonces, yo no tuve una sola consulta en el fondo como nutricional, sino que toda mi adolescencia prácticamente mm, viví con el problema del peso. También hay un tema importante que en la casa siempre también te dicen, por ejemplo, ay, no, si no tienes hambre, es imposible que tengas hambre. Hambre tienen los niños de África. ya. Y, y claro, como que van, en el fondo Satanizando te el van hambre. enseñando que lo que sientes no es normal, Claro, claro. Entonces, después de también, no sé, ser más grande, estar súper como, eh, no sé, desconforme con mi cuerpo, recuerdo haber consultado a un último nutricionista, que en realidad fue el que yo creo que me dejó así ya más cagada de la cabeza, que fue como, vamos a quitar todo tipo de comida, solamente vas a comer ciertos alimentos que son keto. Y allí fue tan restrictivo, claro, me sirvió, bajé de peso y todo, pero los atracones que tenía después o los días libres en el fondo, mm, eran terribles. Entonces, claro, toda la vida en el fondo restrictiva, viendo la comida como buena, viendo la comida como mala, y en el fondo satanizando los alimentos me llevó a no darme cuenta que de repente yo me despertaba en la mañana y decía, ya, hoy día es mi día libre mm, y me tragaba
todo. No tenía hambre, pero yo iba y no sé, recuerdo contarte como lo que comía, me acuerdo, Mm, Maca, que yo, no sé, pescaba, por ejemplo, galletas, la galleta le echaba manjar, me las comía, después buscaba un pan, el pan le echaba, no sé, queso, salame, y todo eso en un periodo de, no sé, 20 minutos. claro, una sensación que no podéis parar, realmente. No podís parar y también estar como insaciable, o sea, era Mm, heavy, que no podía detenerme. claro. Entonces, claro, y después cuando ya como que baja en el fondo el tema del atracón, porque estás ahí ya sintiéndote mal físicamente, o sea, tu cuerpo te está diciendo, oye, ya de verdad que no puedo comer más, ahí viene la carga emocional de sentirse culpable. Mm, Me acuerdo también que yo te decía, yo me siento gorda, mm, eh, me sentía insuficiente al final. Yo creo mm, que era como, no sé, me sentía lo peor de lo peor. claro. Claro, y el sentirse gorda creo que lo conversamos, que no, finalmente, claro, Sí, sentirse gorda no es un sentimiento. Quizás como, exacto. en verdad lo que te sentía era insuficiencia y Ujú. culpa, sentirte mal contigo misma. Eso es lo que, de lo que más siempre me acuerdo hasta el día de hoy, que es como, es que gorda no es un sentimiento, o sea, tú, Mm, ¿y por qué tiene que ser algo malo? O sea, al final eso era, no era que yo me sintiera gorda, yo me sentía insuficiente, me sentía quizás como que no tenía valor en el fondo. mm, Y al final uno muchas veces nos enseñan que el valor de ti está basado en tu cuerpo, o sea, de cómo te ves, cómo te ve el resto, qué es lo que el resto opina como de tu cuerpo y es como tú le vas dando en el fondo distintos adjetivos calificativos a tu mismo cuerpo, pero mm, eso no es, no tiene por qué ser así. O sea, yo hoy día, después de todo el trabajo que nosotros hicimos, yo entiendo que mi valor no está en mi cuerpo. Mi cuerpo es un instrumento que me sirve para hacer cosas, pero mm, eh, en el momento, para mí, yo de verdad no valía nada. O sea, yo no era una persona que fuese digna de amar mm, y de nada, básicamente. mm. ¿Y qué crees que fue lo que más te fue sirviendo como para hacer ese switch entre, claro, como cambiar esto que decís, como que satanizaba los alimentos y después dejaste de Mm. satanizarlo? Esto mismo que me contabas recién, como que crees que fue lo que más te ayudó para ir cambiando, qué cosas fuiste probando también. Bueno, lo que yo me acuerdo que lo primero, o sea, como la base de nuestro trabajo en realidad fue el tema de como ir mejorando la autopercepción personal, así como valga la redundancia, como decir, ya, ok, yo tengo un cuerpo, este cuerpo no es tan, porque claro, yo me acuerdo haberme visto al espejo muchas veces y haber dicho como, qué asco. Y esa imagen tenía yo de mí misma. Y mirarme al espejo era un trabajo difícil para mí. Y me acuerdo que en algún momento fue como, ya, te vas a mirar al espejo y te vas a decir cosas como que te gusten de ti. Mm, Uy, qué difícil. Esa, yo recuerdo que fue una de las tareas más difíciles, mm, eh, pero ya, la fui haciendo a conciencia. Me costaba muchísimo al principio, pero después de, no sé, un par de semanas trabajándolo, ya es un poquito más fácil ver lo que te gusta de ti misma. Y, y desde esa base, como de ir entendiendo en el fondo que todos los cuerpos son diferentes, que no porque el mío sea más ancho o más angosto que el cuerpo de al lado, va a valer más o menos, mm, empecé también a trabajar lo que tú me decías de tener no sé, un chocolatito al lado, si quieres comer el chocolate, cómetelo, disfrútalo. mm, Y ese al principio, ese momento, para mí era muy complejo igual, porque era como enfrentarme a lo que detonaba todos mis problemas, pero en el momento en que tú lo vas teniendo como al alcance y lo vas asimilando como un alimento que te puedes comer tranquilamente, de a poco lo vas normalizando y no le vas como dando esa carga negativa a lo que es simplemente una comida. No es nada más claro, que eso. claro. Y
Y claro, porque tú también sentías, me acuerdo que me contabas, como que tú sentías que si comías un chocolate, no era solo que iba a comer ese Cagaba. chocolate, que después iba a comer el Sí, pan, el no sé qué, como que te claro, gatillaba como el otra. totalmente. Bueno, las primeras veces sí fue así. Claro. Sí, sí fue así. O sea, yo creo que el tema de los atracones, como los otros TCA, son difíciles, sobre todo al principio, las primeras etapas, en donde uno como que, claro, en mi caso, yo sabía que sí, comía bien, pero lo que yo en ese momento creía que era comer bien, que era, como te decía, sin carbohidratos, sin dulces, sin harinas, qué sé yo, Ujú, yo iba y me comía un chocolate, que para mí era el peor alimento del mundo. Yo sabía que no iba a terminar en el chocolate, que ujú, yo después de eso iba a comer, no sé, quizás a lo, a lo que encontrara en realidad. O sea, entre más como prohibido estuviese para mi cabeza, más rico era. ujú, Entonces, de repente era algo que yo me daba muchas veces cuenta de que terminaba comiendo cosas que en realidad no me gustaban tanto, que no las encontraba tan sabrosas, pero solamente por el hecho de que en mi cabeza estaba categorizado como algo malo, para mí ya era apto para comer en ese momento de atracón. Y entonces, no sé, poniéndote un ejemplo súper burdo, a mí los gansitos, por ejemplo, me encantan, pero el Chocman no tanto. Entonces, no sé, en mi casa de repente había un Chocman y hoy día tú me ponías el Chocman al lado y quizás ni siquiera me lo comería, pero en ese momento yo así, venga para acá, o sea, me claro, tomaba y me dulce, comía como, todo, lo que claro. fuera. Sí, a mí de repente también Sí, me doy cuenta que hace años atrás me pasaba un poco lo mismo, que yo me comía finalmente lo que fuera, si es dulce, lo como. Y después te empecé a exacto. dar cuenta que, oye, quizá esa torta, no sé, ponte tú, a mí la torta de piña me carga. Y antes me la comía solamente porque era dulce, Malísima. ¿cachai? Y Sí, ahora es como, no, sí. ¿sabes qué? Si es torta de piña, como que No. mejor no, porque no me gusta. Sí, bueno, a mí eso me pasaba mucho, o sea, si era lo que yo consideraba que era como alimento prohibido, que era, no sé, tenía azúcar, qué sé yo, para mí, démosle para adentro, o sea, ni siquiera lo pienso y Mm, eso me sirve para calmar el atracón en el fondo. Y el problema del atracón es que tú no paras, eh, en el fondo, ni siquiera cuando, porque no sabes reconocer cuando estás satisfecha. mm, Entonces, a mí también eso me costó mucho trabajarlo, como el reconocer cuando tienes hambre fisiológica en el fondo, como cuando de verdad quieres comer, porque en los momentos en donde mi atracón estaba totalmente desatado, yo podía haber comido recién y quería seguir comiendo. mm, Entonces, no logras detenerte nunca. Y hasta que, claro, ya en verdad, de verdad que tu cuerpo te pide de una u otra forma como parar. Yo nunca tuve vómitos, nunca tuve en el fondo problemas como de bulimia, mm, pero sí después el dolor de guata está, po, y eso es igual súper incómodo. claro. Y, y después, Anto, ¿cómo fuiste también como reconociendo, claro, porque uno de los gatillantes que tú identificabas era como quizás, tú pensabas que quizás teniendo chocolate te iba como a gatillar el atracón, ¿cierto? El atracón, Y entonces lo que fuimos trabajando es como esto del todo o nada, como ya, ok, exacto, como que tú pensabas que era o estaba 100% dieta o 100% como lo que quiero y la cantidad que quiero. O sea, exacto, no sí, había punto medio finalmente. Entonces, claro, como decís tú, empezamos a trabajar el incorporar, oye, es el chocolate, ok, todos sabemos que quizás no es bueno comerlo en exceso, ¿cierto? Pero un poquito, si tenéis muchas ganas, como cómetelo, o sea, porque exacto, finalmente, no sé, pues si tenéis ganas de chocolate, comí una manzana, después comí la manzana, el pan y no sé qué, todo como para no comerse el exacto. chocolate. Sí, y te das la Eh, vuelta larga y terminas igual comiendo el chocolate. claro, exacto. Sí, Entonces, claro, fuimos como trabajando esta mentalidad de todo o nada y ver que hay grises. Entre blanco y negro ujú, hay grises. Y, exacto, y te iba a preguntar como el identificar los gatillantes, como ujú, cómo fuiste trabajando también el lado, porque claro, estábamos hablando al principio de las tres causas, que es claro, finalmente como la causa del hambre, la causa de lo emocional y la causa como de la restricción, que es como, o sea, de la prohibición. Si tú te prohíbes algo, más ganas te dan de comértelo.
Ujú. Entonces, ya, fuimos trabajando en la causa del hambre y la causa de la, digamos, de la prohibición de no prohibir el chocolate y también lo Mm, emocional. ¿Cómo fue sí. para ti ir identificando como qué cosas emocionales, qué emociones te iban como gatillando como el atracón? Uy, esa fue la parte más dura, yo creo, porque, a ver, en su comienzo, quizá cuando yo recurrí a ti, quizás mis gatillantes eran más como lo de la restricción, en el fondo, pero después hubo un suceso importante, como en la terapia, que a mí me terminaron. Terminé un pololeo que para mí fue importante y ahí la causa de mis atracones era muy emocional. Entonces fue súper difícil lidiar con toda esa carga de sentimientos negativos, porque al final el atracón después se me desencadenaba para yo evitar sentirme mal, por el motivo que fuese. Entonces es difícil porque lo que me acuerdo que trabajábamos era como aprende a sentir, porque en el fondo las emociones negativas igual son válidas. Pero para mí en su momento era como, yo no me quiero sentir mal, no quiero estar triste, no quiero tener pena, no quiero tener rabia, no quiero estar frustrada. Y la forma más fácil de esconder eso era con la comida. Entonces, claro, yo de repente podía estar en mi cama y no sé, me empezaba a sentir eh, triste, veía algo que no me gustaba, no sé, iba y me comía todo el refri porque eso me ayudaba a sentir un alivio mental. O sea, mientras yo comía, mi cabeza se callaba. Entonces, era claramente placentero en el momento, pero lo malo es que si no trabajas las emociones que te están desencadenando el problema, no, con comida va a desaparecer un par de minutos, pero después de eso va a volver. Entonces era un círculo vicioso en donde empezamos a decir, ya, ok, tengo que empezar a sentir, a saber qué es lo que me lleva al atracón y, y el poder identificar las emociones propiamente tal es difícil porque tú no te quieres encontrar con lo que realmente sientes en esos momentos y es súper fuerte darte cuenta de repente que no estás tan bien como crees, o sea, porque claramente la gente igual espera de ti ciertas cosas, espera que seas una persona alegre, que seas una persona feliz, que seas eficiente, pero cuando tienes emociones negativas, tú sientes que no puedes cumplir ese rol que en el fondo como que te han impuesto, eh, y es súper frustrante darte cuenta que de repente, claro, estás triste, estás enojada, y son emociones que tienes que vivir, tienes que atravesar, Claro, pero uno las evita. y especialmente, como tú decís, en una ruptura, porque, claro, venían todos pensamientos, no soy suficiente, porque tuvieron Terrible. conmigo, como Claro, enfrentarse como a estas emociones y sentirse como tan vulnerable finalmente, claro, de cierta manera en ese momento quizás uno piensa es mejor comer y no sentir, pero a la larga sí. te Lo hace estáis mucho más daño. escondiendo. No, claro, no lo estás Sí. enfrentando O sea, finalmente. claro, yo siento que dentro de todo, claro, obviamente que hay las relaciones, hay de todo. Uno puede, no sé, terminar una relación de un mes y estar mal mucho más tiempo que quizás la relación de 2 años, que quizás terminaste y no ni te afectó. Pero a pesar de que todas las rupturas son diferentes, etcétera, yo siento que a mí lo que más me costó como para poder estar bien era, claro, que yo no quería estar mal. Mm, Y yo me acuerdo decirte, estoy cansada de sentirme triste, estoy cansada de sentirme enojada, no sé. Entonces, esa es la parte más dura porque para yo poder atravesar en el fondo el tema de los atracones, tuve que enfrentarme a saber como la parte más oscura que de mi cabeza, o sea, mm, conocer los pensamientos más feos que yo tenía. Que en el claro, fondo, claro, es súper fácil callarlos con comida, pero yo tuve que trabajarlos y para trabajarlo tenía que saber qué era lo que yo pensaba. mm, Y en el fondo conocerte y saber, chuta, ¿por qué pienso que no merezco ser amada? O sea, ¿por qué pienso que no soy bonita? ¿Por qué pienso mm,
que me dejaron porque estaba gorda, porque para mí también ese fue en algún momento claro. como una de las eh, como Inevitablemente hipótesis uno que tuve. llega, claro, inevitablemente uno llega a esa, entre comillas, conclusión. Exacto. Y bueno, claramente son cosas que te van costando trabajar y que cuesta tanto cambiar en el fondo como un pensamiento que está ahí, que tú dices como, ¿en qué momento yo empecé a pensar así sobre mí misma? Mm, ¿Cachai? Entonces es súper fome, súper fuerte. A mí todavía me emociona el tema, así como pensando en lo mal que yo me veía y que yo eh, como que me percibía, ¿cachai? O sea, encuentro que es tan injusto como por qué llegué a pensar tan mal de mí, ¿cachai? O sea, no sé si en algún momento alguien me habrá dicho todas las cosas tan feas que yo sí me dije a mí misma, mm, ¿cachai? Entonces, como de dónde salió tanto odio hacia mi cuerpo, o sea, no era justo, mm, ¿cachai? Así que claro, esa fue una parte más dura. claro. Y entonces tú decís como que finalmente el primero saber que tenés que enfrentar las emociones y después Mm, empezar a enfrentar, enfrentar como todo lo que te está pasando fue lo que te fue ayudando claro, finalmente como ya el atracón no es lo primero que hago cuando me siento mal. Como claro, puedo, intento llorar, intento pensar en lo que me está pasando, hacer, digamos, otras cosas para regular la emoción. exacto. Y bueno, y si después uno quiere comer, quizá igual come. Pero claro, no sé si te pasó, pero después ya no eran atracones, finalmente. No, o sea, de hecho, el día de hoy yo miro todo el proceso y yo siento que quizás en algún punto, que no sabría definirte cuándo, yo empecé a buscar otras formas de liberar mis emociones, o sea, como, Mm, ya puede sonar súper básico, pero el llorar que tú sí, dices, o pues, sea, como en el fondo, ya, ok, está bien sentirse mal, está bien estar frustrada, está bien estar enojada, está bien estar estresada, pero vívelo y cuando de verdad te das el tiempo para permitirte estar triste, enojada, lo que sea, eh, ya tu primera respuesta no va a buscar comida, porque no mm, quieres ocultar lo que estás sintiendo, mm, sino que primero lo sientes, lo analizas, y claro, o sea, eso no significa que yo después de esto nunca más comí un pedazo de torta, todo lo contrario, sino que la forma en la que yo me relacionaba con la comida no era como mi SOS, no, ya no es mi, ay, es que estoy aburrida o no sé, estoy triste, estoy enojada, voy a comer. No, o sea, para mí hoy la comida es como comunicación, o sea, es poder estar con gente, poder disfrutar de un rico momento, es darte un gusto, qué sé yo, pero ya no es el, el salvavidas en el fondo que fue en su momento. claro, Y eso es claro, algo que yo me acuerdo que tú me decías, así como la comida igual está, por ejemplo, en panoramas familiares, o sea, el como no permitirte comer porque te va a desencadenar un atracón o porque vas a creer que eso te va a hacer engordar o lo que sea, al final te estás aislando de los grupos sociales. O sea, la idea es poder estar ahí y, y- y disfrutar el momento, o sea, no estar pendiente de cuántas calorías tiene esto, lo puedo comer, es bueno, es malo, qué tiene, ¿cachai? claro. Como finalmente que la comida es mucho más que calorías y te Totalmente. permite también disfrutar mejor el momento. Sí, sí, heavy. Eso, Oye, ese fue el cambio más duro, yo creo. mm, como puedes ver la comida de una manera distinta. Exacto. Sí. Oye, estaba pensando también como, además del tema de la relación con la comida, ¿te acordás cómo era la relación con el deporte en un inicio? Oh, sí, terrible. A ver, yo años antes de llegar a ti, para mí el deporte era bacán, así me gustaba hacer deporte, y yo me gustaba como ejercitarme, pero cuando ya el tema de los atracones estuvo como súper
instaurado, para mí era como lo que tú decías, todo o nada, para mí era, si yo tengo un atracón hoy día, no vale la pena hacer ejercicio. mm, Y cuando ya los atracones eran cosa de todos los días, para mí el ejercicio era como, no, ¿para qué? O sea, no valía la pena porque para mí, en ese momento, ejercitarme era solamente para bajar de peso. mm, Entonces, no había otra razón. Entonces, si yo no podía seguir de forma adecuada una dieta, no, obviamente el ejercicio era como, ¿para qué? mm, Entonces, fue súper fuerte el empezar a ver el moverse, quizás como para liberar estrés, como verlo de otra forma, de verlo como una herramienta. Y tengo que ser honesta que para mí hoy día el ejercicio me cuesta muchísimo igual, mm, porque soy una persona sedentaria, me cuesta igual como moverme, pero ya no lo veo como, no, es que tengo que hacer ejercicio porque quiero cambiar mi cuerpo, sino que quiero hacer ejercicio para que mi cuerpo me siga funcionando hasta que yo mm, sea vieja. claro, Y eso es lo que estoy buscando el día de hoy, ¿cachai? Entonces, mm, el cambio fue duro igual, porque uno muchas veces piensa que hacer ejercicio es únicamente para verte de cierta forma, pero no lo ves que quizás ese ejercicio que estás haciendo te va a servir para que el día de mañana seas un adulto mayor funcional, ¿cachai? Y claro. también para, no sé, si hoy día estás cansada, estás frustrada, el ejercicio te da energía. Son cosas que a mí me costó muchísimo como entender y hacer el cambio. Para mí era solamente para bajar de peso. Mm. Claro, y también como finalmente ayuda para la salud mental, la regulación emocional, como Todo, muchas cosas. claro. Mm, Entonces, eso fue como lo más difícil, el dejar de verlo como, casi como, no, es que hoy día ya tiré toda la basura, entonces, ¿para qué? ¿Para qué voy a ejercitarme? No claro, vale la pena. claro, A pasar, decir, ok, de nuevo todo o nada, claro, digamos. exacto, sí, es que esa era mi vida en ese momento, era Mm, todo o nada, literal. claro. Y después como que volviste el tema del deporte un poco más también compasivo, ¿no? Como, ya, ok, si esta semana Sí, no puedo 4 veces, filo voy 3, o no voy nomás, como, claro, bueno, porque eso también era otro tema, era como, no, es que ejercicio 6 veces a la semana, si no, ¿para qué? Y claro, el día de hoy es como, bueno, si hoy día de verdad no tengo ganas y en verdad lo intenté, no sé, me puse la ropa, pero en verdad no quiero, ok, no lo hago. Pero eh, ya no es como, no, es que si no lo haces perfecto, entonces mejor no lo hagas, ¿no? Hay veces que no sé, pues puedo, por ejemplo, si salgo a trotar y no troto efectivamente los 40 minutos que en mi cabeza pensé que iba a hacer y al final hago 10 y el resto lo camino, para mí sigue siendo algo bueno, o sea, igual hice algo, ¿cachai? exacto. Entonces esa forma del cambio a mí me costó también trabajo, pero hoy día siento que la forma en la que lo veo es diferente y eso me ha ayudado también a ser más, ¿cómo decirlo? Como hacerlo más entretenido igual, ¿cachai? Como que antes era una tarea obligada que era como, tienes que hacerlo porque, no sé, te comiste 6 chocolates, entonces tenés que quemarlos, a decir, oye, no, ¿sabes qué? En verdad me quiero empezar a mover, está rico el día, salgamos a caminar, hagamos esto, vamos acá, subamos un cerro, qué sé yo, ha cambiado harto. Claro. Finalmente, y eso también te mantiene a que sea, o sea, te ayuda a que lo puedas mantener como en el tiempo. El hecho de que Exacto, no sea una obligación y sea un disfrute, lo puedes sí, mantener. Como, bueno, yo siempre digo, y creo que también lo conversamos, como, ok, uno ya habla de ir al gimnasio, pero si no te gusta ir al gimnasio, prueba otra cosa. O sea, yo he hecho box, pilates, exacto. aeroyoga, hay tantos deportes que uno puede hacer, finalmente. Sí, no, y yo después de esas conversaciones yo probé de todo, me acuerdo. Y claro, hay cosas que me gustan más, hay cosas que también he podido acceder también más fácil, porque no, las economías no son las mismas siempre. Entonces, de repente, no sé, pues si hoy día la verdad es que no tengo, por ejemplo, para ir al gimnasio, ok, pero salir a caminar, dar una vuelta, pasear y Claro, hacerlo en el fondo pensando en que es una actividad recreativa y no algo que estás haciendo porque, no sé, oye, ¿sabes qué? No, es que en verdad me carga como me veo en el espejo, entonces esto va a ser lo único
que me va a permitir estar como yo quiero, porque puede que ese cuerpo que tú tienes en la mente jamás lo logres también, mm, ¿cachai? Entonces estar todo el rato como esperando a ser una persona que quizás nunca vas a llegar a ser es súper frustrante y eso no está bien, pues, ¿cachai? No es claro. sano vivir así. Claro, y quizás uno nunca lo logra porque finalmente genéticamente Exacto, no tu va a cuerpo llegar a jamás va eso, a ¿no? ser así. Claro, Claro, o sea, yo no podría pensar, no sé, en ser una Kendall Jenner porque no tengo su contextura y jamás voy a ser como ella. Entonces, mi cuerpo, que es hermoso como es, voy a trabajarlo y cuidarlo para que me funcione el mayor tiempo posible. claro. Oye, y si pudieses como hablarte a ti misma en como cuando estabas en ese momento así como tú decías, como más en el fondo en el hoyo, ¿qué, qué te dirías ahora? Oye, qué heavy. Yo creo que sería básicamente que tuviera un poco más de compasión conmigo misma, que lo que mi cabeza me dice no es lo que en realidad soy, que mi Mm. valor como persona jamás ha dependido ni va a depender de un cuerpo y que me emociona esta parte. Eh, que al final tengo que aprender a amarme a mí misma porque si no lo hago, jamás voy a poder recibir el amor que merezco. Mm, claro. Y finalmente eso es algo también muy lindo de tu proceso, Anto, de que tú fuiste como aprendiendo a hablarte mejor también. Y a Mm. validarte. La verdad que yo siempre te decía, tú te estás invalidando, como está bien que te sientas así, Heavy, como, sí, y como finalmente como aprender como a validar si ya, estoy triste, está bien, estoy mm, triste, como tengo razones para estar triste, si no, también está bien, digamos, y puedo sentirlo y validarte a ti misma y también de cierta manera como, claro, eso de que sea el ejercicio este como de mirarse al espejo y decirse cosas bonitas, eh, mm, eso, pero digamos siempre, así como, ya, quizá, lo que siempre digo a los pacientes, como que quizá uno al tiro inmediatamente empieza, como que piensa mal sobre uno mismo, así, ya, se me equivoqué, pucha, que soy tonta, pues siempre lo mismo, ya. sí, Pero después de eso empieza como, ya, no, no es que sea tonta, es que me equivoqué y puedo equivocarme. Finalmente, como todo, exacto, como este, este proceso de hablarte a ti misma como más compasivamente. sí. Al principio es súper forzado ese ejercicio porque uno como que tiene que meterse en el papel de decir, oye, basta, no te hables así. Pero sabes que ya llevo igual hace tiempo haciéndolo, que ahora igual obviamente tengo esos pensamientos de repente como de, ay, qué estúpida. Y después digo, no, oye, tranquila, eso pasa, pero me Mm, llega mucho más automático después de haberlo practicado siempre. mm, Yo creo que el tema de la autoestima igual no es lineal, obviamente. Hay veces que uno está mucho más conforme consigo misma, hay días en que te despertás y no querés ni mirarte al espejo, etcétera. Pero hoy días no he vuelto a tener, yo creo que el desagrado que tenía antes, ¿cachai? O sea, mm, yo recuerdo haberme sentido tan mal conmigo, de tratarme tan mal, de decirme cosas, como te digo, de que yo creo que nadie nunca me había dicho, pero que mi cabeza era muy cruel conmigo. Y hoy día jamás me dejaría volver a hablarme así de mal como lo hice en ese momento, mm, ¿cachai? Y para mí, en parte, tú fuiste como el pilar que a mí me pudo dar todas las herramientas que yo hoy mm, día sigo utilizando, ¿cachai? O sea, eh, miles de veces me he cuestionado y dicho así como, pucha, eh, no sé, capaz que no haya, no esté volviendo de nuevo como al hoyo, ¿cachai? Porque de repente uno pasa por mejores momentos que otros, claro, pero siempre recuerdo las cosas que trabajamos y las sigo aplicando hasta el día de hoy. Te juro que mm, para mí es como una regla. No sé, pues en la mañana mirarme y decirme 5 cosas que me gustan de mí en ese momento, ¿cachai? No todas mm, tienen que ser físicas, pero algunas emocionales, ¿cachai? Hay días que tengo más físicas, hay días que tengo más emocionales. Y el hecho
de tener la capacidad de poder pensar quizás más críticamente de la forma en la que me trato, ¿cachai? Decir, ok, oye, trátate con más compasión, con más amor. Son herramientas que tú me diste y que, bueno, yo siempre te lo dije, así como que agradezco mucho lo que me enseñaste porque al final me salvó, literal, El trabajo lo hiciste tú y yo te ayudé. pero me salvaste. Lo hicimos juntas. Sí. Sí, sí, fue un largo, largo trabajo, pero valió la pena. Valió totalmente, totalmente la pena. Yo no me arrepiento en ningún momento de todo el trabajo que hicimos. O sea, yo recuerdo que había sesiones en donde yo solo lloraba, era de inicio a fin. Otras sesiones más chistosas, qué sé yo, pero todas valieron la pena. Qué lindo, Anto. Oye, y como último mensaje, no sé si quieres dejarle como un mensaje a las que nos están escuchando, que quizás están pasando por lo mismo que tú pasaste hace, ¿cuánto? 2, 3 años atrás Dos, ya. 2, 3 años, sí. Bueno, lo primero es decirles como no están solas. eh, lo que tú viviste también lo viví yo y quizás hay alguien a tu alrededor que también lo está viviendo, pero lamentablemente quizás uno no lo ha normalizado, no lo cuenta con orgullo, por ende se vive como en silencio, pero es bueno pedir ayuda, no, no está mal, no, no eres menos valiente, menos valiosa por pedir ayuda Mm, y se puede salir de ahí. Se cuesta trabajo, pero se puede. súper. Oye, muchas gracias, Anto, por hacerte el tiempo de hablar conmigo para este No, ¿de qué? podcast. Y muy rico también haberte visto después de tanto tiempo y poder ponernos un poquito al día de en qué estáis. Así que, bueno, muy contenta. Obviamente también se me llena el corazón de orgullo por ti y por mí. Obvio. Sí, total, Quedo muy feliz porque, claro, o sea, bueno, yo siempre digo lo mismo. Uno puede decirle lo mismo, la misma frase o hacer la misma terapia a muchos pacientes y puede que a algunos les sirva y a otros no. Entonces, qué bueno que nosotros exacto, hicimos match y, y te exacto, sirvió sí, finalmente. sí, totalmente. Yo también lo mismo, qué rico haberte vuelto a ver porque a pesar de que, claro, muchas sesiones fueron de llanto, para mí fuiste esa amiga que necesitaba. Mm, claro, como que, y que te escuchaba sin juzgar también. Para muchas personas es súper Exacto. importante, o sea, para todos yo creo. Y espero haberlo cumplido. No, Ya, pues, lo Anta, máximo haberte vuelto a ver y ojalá que este mensaje, como decimos, le pueda llegar a alguien que lo necesita ya o que esté dudando de si quiere pedir o no ayuda, porque pucha, vale la pena, siempre. súper. Ya, pues bueno, muchas gracias Anto y gracias a todas por estar escuchando a todas o todos, por estar escuchando este primer capítulo del podcast y van a haber muchos más.